Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 8 de abril del año 2023, en gracia de Dios para tener una experiencia de vida, de transformación de nuestro ser siendo cada vez más conscientes, a plenitud, en libertad, felicidad y paz interior, que reconforta saber hoy día, después de 2023 años, pero más que por alguna información existente o por conocimientos preexistentes o por cualquiera inspiración de otros, llamada innovación personal o social o cultural, como los apellidos le quieran dar, es con una experiencia de vida propia. Esa es la invitación de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECARAM Foundation. En tanto ha de seguirse el nombre seudónimo adjetivo de la Fundación RAM, Rubén Amaya Morales. Toma su asiento de su servidor, amigo y hermano en la historia del proceso de formación de una conciencia ambiental desde la ingeniería, con la especialidad en gerencia del ambiente. Y allí, con un sistema de gestión ambiental propuesto, en tanto el paradigma que desde los 70 venía circulando para hablar de esa dialéctica entre natura y cultura, tratar de cernir brechas desde el conocimiento, sobre todo desde la técnica, en la ingeniería que se llama, ya después entra el apellido ambiental, pero en principio la ingeniería con cierto respeto por la naturaleza, por el Código de los Recursos Naturales, en el caso de Colombia, decreto 2811 del 74, pero que para los 90 ya con las exigencias del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del BIRD, ya entra en vigencia con la Constitución Política de Colombia de 1991, denominada allí un Estado Social de Derecho, por su enfoque social de la Constitución y medioambiental, llevado el concepto en lo amplio ambiental, pero en definitiva es medio ambiente, recursos naturales, el entorno. O sea que es una de las tres dimensiones porque ya empiezan a hablar de sostenibilidad, según el informe Brundtland para el modelo Estela que por 1987 desarrollaba el Club de Roma para el Instituto de Massachusetts de los Estados Unidos, el MIT, Massachusetts Institute of Technology, con el reporte de la Comisión para las Naciones Unidas en torno a la amenaza que sentía el planeta por deterioro progresivo, creciente, depletivo de los recursos naturales, de crecimiento excesivo, vertiginoso y acelerado de la población mundial, sobre todo en los países denominados en vías de desarrollo, los países pobres, los países del sur, de Sudamérica, de Sudáfrica y de su otra parte, considerando que esa era la contaminación, que esa era la problemática ambiental, que esa era la causa de esa debacle. Por citar una referencia de contexto, contrario a lo que decían los países de los denominados imperios, Europa, Estados Unidos, Rusia, de la historia que ha mostrado así, la historia oficial, la que se ha publicado, aparece por allá en la Conferencia de las Naciones Unidas en 1972, con la Conferencia de Estocolmo, el discurso de Fidel Castro, en paz descanse,
donde haciendo pronósticos ni que fueran proféticos, las declaraciones que hacía allí acusando que la contaminación planetaria no es problema de los países pobres, sino al contrario, de los países industrializados, de los llamados países desarrollados, de los estilos de vida con esa vista ambiental de los recursos naturales como medios, como fuente de explotación y como formas de satisfacción de necesidades, pero ya no a escala humana, como diría Max Neff en algún momento, en paz descanse, o como diría Amartya Sen, hablando de la felicidad, y también se manejaba por el tema de salud la conferencia de Ottawa, entonces se hablaban de satisfactores de la salud, factores protectores o eh, los determinantes sociales de la salud. Entonces ese contraste de salud y ambiente ya existía, pero en la realidad, porque en la ciencia, en la tecnología, en la universidad como tal, la educación, la academia, la formación de orden superior, no han conversado, ni siquiera aún, pero ya para los 70 empieza ese movimiento. Entonces por ahí estará la ley hermanita, que es la ley 100 del 93, orientada a servicios de salud, pero se aclara que la ley 99 no es que hable de ambiente, sino de sistema de ambiente, y está orientado al sistema financiero, la bancabilidad, la mercantilización de los recursos naturales, con un beneficio, diga social, diga en salud, diga comunitario, pero eso es residual, esa es una plusvalía que se distribuye, se reparte, no se distribuye siquiera porque no es natural, es una repartición matemática, como cuando se hace en los usuarios, se suman y se suman los ingresos y después se divide entre todos según el tamaño de la población para determinar las tasas, las tarifas de servicios, para determinar con base en lo que hace Catastro, que es la catástrofe más grande, coger los prediales con esas tales reformas de la tierra, la propiedad privada y la propiedad pública, donde simplemente se acaba con la reforma agraria del país, que daba realmente otros usos, otros no usos, y se evitaban los abusos, porque eran otras formas de relacionamiento con la tierra, con los territorios, con las naciones, y un acercamiento más entre lo que son localidades, regiones y naciones. Todo eso se iba distribuyendo geográfica y espacialmente, geológicamente, pero también espaciotemporalmente, con líneas de tiempo de acuerdo a los momentos o a los continuum que sistemáticamente van mostrando los territorios en su armonía. Cuando es natural, desde las comunidades originarias, pues son más lentos los avances, pero se distribuyen entre todos, seres vivos, no tanto humanos sino no humanos. Entonces, y hay una distribución entre lo visible y lo no visible, lo denso y lo sutil, y hay una distribución entre lo que, hablando de tiempos, es para el corto plazo, que llama Occidente, pero también está a largo plazo, que es la perspectiva de visiones, de horizontes muy amplios, donde los trayectos, miles y miles y miles de trayectos, van asociados a las personas, a los seres llamados ciudadanos, pues en estas constituciones. Entonces, esa brecha que trata de juntar la Constitución, por lo menos en el dogmatismo que refiere allí todo esas nociones, esos conceptos, esa supuesta episteme, mal denominada epistemología, porque se queda en repetir nombres, párrafos o nociones traídas, cooptadas de otras constituciones, de otras cartas magnas, de otras leyes, decretos y normativas a nivel internacional, que las traen las transnacionales, las traen las organizaciones internacionales, las traen agentes externos. Y la soberanía y la autonomía
y la emancipación en el contexto nacional, regional, local, de países que se llaman estados de derecho, estado social de derecho, repúblicas independientes. Bueno, preguntas para allá el concepto de democracia. Pero todo esto para decir que salud, ambiente, educación nunca han conversado, ni han de conversar, porque se van es al manejo del sistema financiero, a la ética financiera, a la ética fiscal. Todos estos asuntos son de profundidad. En cambio, Gnosis, por ahora se abrió el contexto, el Espíritu Santo ilumina ello para poner de relieve lo que hemos venido meditando en gracia de Dios ahora, en la palabra de Dios, con la historia sagrada de salvación de la humanidad. Empieza con un pequeño pueblo de Israel, con Abraham, luego ya sigue con Moisés, que es profeta, que es sacerdote con su hermano Aarón y es maestro porque enseña todo ese proceso de educación, cultura y formación del pueblo de Israel y de otros seres, de otros grupos, de otras tribus que van llegando de otras naciones, de otros pueblos, de otras comunidades, porque así lo había dicho Dios a Abraham en la promesa hecha de que le daría hijos tantas descendencias como las estrellas y los granos de la arena en las playas, por decir que eran muchos, muchos, muchos. En el pueblo de Israel no tenían un lenguaje tan amplio como se podría decir ahora este castellano o español o de la madre patria, porque muy rico en vocabulario, allá no. Entonces habría que decir santo, santo, santo 3 veces para decir que era santísimo, muy grande, enorme. Darle todo el polisíndeton, toda la fuerza, todo el entusiasmo. Lo contrario también, santito, para decir que es pequeñito. Entonces lo repetía, se utilizaba ello. Pero bueno, esto sin entrar en el asunto lingüístico, semántico, gramatical, porque no corresponde, pero que en algún momento habría que hacer, porque una de las perspectivas de esta propuesta es, pensando en el orden natural, es la desconstrucción o la deconstrucción, la decolonización de ese lenguaje, de ese pensamiento y de ese estilo de vida occidental que ha causado tanto daño, sobre todo con la pérdida de los acervos culturales en territorios Abya Yala, de donde estamos convocados en este momento en campus en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, todo lo que llaman acá las Américas de norte, centro y sur, que es una sola América, como se ha pretendido, pero que nunca ha sido posible, ni habrá de ser posible, bajo las formas humanas. Pero sí, con la promesa de salvación en Cristo, pues habrá de ser posible. Lo mismo el Laudato Si, que trata de unir los 5 continentes, América, Asia, África y Oceanía y Europa. Pero ello, al momento de hablar de toda esta historia sagrada, está en Europa, África y Asia como las más conocidas, pero no se hablaba de Oceanía y había Yala, pues como América. Ahora ya van entrando en consonancia. Pero de ese discurso de Castro, de Fidel Castro, el comandante, nuestro hermano de Cuba, porque hay hermanos de todas las repúblicas, de los países que llaman imperialistas, de los que llaman de países desarrollados, en vías de desarrollo, o países progresistas, países comunistas, países socialistas. Todo ello, al final de la tarde, en el amor, habrán de concatenar en el proceso de amornización. Amor como centro en Cristo de armonización de todas esas estilos de vida, esas formas de relacionamiento entre sí como personas, como comunidades, como humanidad, o sea, la raza humana, pero también de forma de relacionamiento con las especies otras, las razas no humanas y con la creación en última instancia, para hablar del plano terrenal en el orden natural. Ascensorialmente, espíritus libres, en nuestra creencia, almas del purgatorio, que están en esa transición, en el limbo, que hay de todas maneras una revisión importante sobre lo que es el purgatorio. Se mencionaba
ayer en estos espacios. Amorosamente invito a triangular allí Fundación Amaya, Fundación Ekarram o Fundación Cambio Gnosis, porque en uno de ellos hablaba del purgatorio, una película recién estrenada en España, que del Vaticano, de la Santa Iglesia Católica, de la cátedra mística, se da fundamento de doctoral, en el nivel del doctorado de la Iglesia, doceri, por eso es cátedra, como en gracia de Dios acá sentado su servidor, amigo y hermano. La cátedra, una silla en madera común, creo que es pino también, como estos pinos, y aquí un poquito de altura por la vinculación del pino, que siempre saca una altura mayor al resto del suelo para sembrar sus raíces. Y aquí se sientan alrededor las personas para la cátedra. Bendito sea como hacía el Maestro Jesús, orando. Oración al Padre Celestial, oración con la comunidad, que es orar y actuar. Benito Abad, ora et labora, oración, se juntan las dos. Ora de orar y acción de la acción, porque es tanto lo que hacen nuestros hermanos cartujos de meditación, oración y ayuno interiormente, alma y cuerpo, o sea, yendo a lo profundo del desierto, a la montaña, a lo más profundo de los montes, a las cimas, allí, al corazón, para sentir en el silencio, en la soledad, en el vacío, la presencia de Dios, la esencia de Dios y la coherencia entre ese insuflar desde la creación, la palabra de Dios, el verbo, la acción creadora y la fuerza transformadora. Sentir todo ese espíritu, esa ánima, esa alma que conecta corazón, ahora sí la razón, que por el momento están ahí, pero se dejan entre ciernes, como decía Edmund Husserl, entre paréntesis, suspendido. Están espaciotemporalmente y energéticamente conectados, pero se dejan allí, porque esos ruidos interiores, esas disturbancias o perturbaciones, disturbances, more in English, pero es porque distraen la atención. Tenemos una gran debilidad en la formación porque nos llevan al porqué. Precisamente ahí se dice, por su servidor, amigo y hermano, siempre queriendo explicar todo. Es una razón a todo. Y cada vez se vuelve más centrada la propuesta en querer justificar, pretendiendo dar una razón, pero no hay argumentación. Ya la justificación se está volviendo es financiera. ¿Con qué recurso va a desarrollar un proyecto que ya despliega medios, recursos y condiciones para hacerlo? Pero hay una transgresión epistemológica, por eso amorosamente insistimos cambio gnosis, porque esa epísteme que llaman noción no es el logos, en tanto es la sabiduría que llega en la divinidad espiritual, que es lo que todas las religiones tratan de hacer, buenas relaciones con la divinidad. Entonces se requiere comunicación, conversación, flujos, desde el ser interior hacia el ser exterior, o en el que habita ese ser exterior que es Dios en el interior. O sea, el corazón como un oikos, para permitir a través de los etos, las éticas, formas de conversación en el silencio. Solo escucha, Shema Israel, escucha Israel. Ama a Dios con toda tu alma, con todas tus mentes, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Eso ya conecta con la historia sagrada de la salvación, que es en lo que propende la palabra de Dios hoy, para hablar de la Pascua, el paso de Dios a través de Jesús de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del pecado a la libertad, porque el pecado es esclavitud, ese es el tirano, ese es el patán. Y la libertad es en Dios, es felicidad y es paz interior, es plenitud. Entonces cada quien tiene la oportunidad de decidir, en gracia de Dios, vida eterna o muerte eterna, caminar a la hecha de Dios o seguirle al patán, al enemigo. Seguir
en la búsqueda de trascender bajo esa perspectiva amplia. Por eso se sitúa siempre el Génesis en Abraham, porque es desde donde sale la perspectiva que alcanza a ver como horizonte más largo lo humano, faltándonos amorosamente, se dice por su servidor, amigo y hermano, por RAM, que era lo que se quería subrayar al principio. Inicialmente la empresa Reingeniería de Ambiente aporta ese nombre, Reingeniería y Ambiente, RAM, Rubén Amaya Morales, y eso nace con la especialización en gerencia del ambiente, con la formación previa de ingeniero civil, ingeniero sanitario, y la profundización ya tanto en la especialización en gerencia del ambiente como la especialización en inglés, que eso ya vendría a ser siempre por paralelos, 2 cursos a la vez, 2 pregrados de ingeniería y 2 de especialización, y eso permitía conversar, como el espectro de las obras de infraestructura física, llamadas obras del desarrollo, el progreso, lo material, que es hecho por el hombre, o sea, cultural como esa transformación del medio natural, del entorno, de los recursos naturales, por acción del hombre con una intención económica, productiva, tanto en lo público como en lo privado, o con agencias no gubernamentales, ONGs, lo que sea, pero siempre tomando de la naturaleza, o sea, exploración, explotación y transformación de eso, llamada entre comillas transformación de esos recursos naturales. Aquí viene un asunto clave, porque en realidad esa no es la transformación a la que se hace referencia desde la perspectiva del referente del orden natural, ya centrada en el ser y centrada en una deus ontología, que es en lo que hemos venido avanzando por estos días, en gracia de Dios. Es la relación ser-realidad, que para eso está el Seminario Ambiental del Orden Natural, fundamentalmente, entre otras propuestas. Ya se están articulando a la red para vincular todos estos espacios, los sistemas de información, las formas de generación del conocimiento, la diversa inspiración que en gracia del Espíritu Santo va llegando y se comparte como Creative Commons o como un bien común, pero además de bien común, bien diverso y bien suplementario, es decir, unidad en lo común, pero también unidad en lo diverso y unidad en lo que suplementa, unidad en lo incluido, unidad en lo excluido y unidad en lo no incluido. Porque cuando se habla de común unidad, se habla de que hay algo común. Si estamos hablando en Cristo, común en Cristo, pero hay anticristos y hay otros Cristos supuestamente, pero son seres amados todos por Dios, de las miles de millones de generaciones que han sucedido desde Abraham, la promesa hecha al pueblo de Israel que se expande a todo el planeta, tierra, en miles y miles y miles de años. Entonces, el pueblo judío 3.600 años, el pueblo cristiano 2.023 años, pero habían referencias de más allá, y Dios mediante habrán referencias mucho más adelante. Entonces, todo eso hace ver que en la perspectiva, con la visión, el horizonte amplio, el bien siempre triunfa. La paz, la libertad y la felicidad ya triunfaron. Es sino leer a Evangelista San Juan y el Apocalipsis de San Juan, para que se vea el Hijo de Dios, el Cordero sacrificado en cruz, sentado a la diestra de Dios Padre. Si se pudiera hablar de una prefiguración, que es una de las críticas que ha tenido la Iglesia, católica sobre todo, los herejes, de que ahora con esta propuesta del globalismo secular, se dice por esa vinculación del materialismo, del medioevo, ¿cierto? Que ya se venía también reflexionando estos días. Entonces, no, es que toda esa jerarquía, que ángeles, arcángeles, serafines, que entonces llegando lo que se llaman santos, apóstoles y mártires, que eran mismos mortales, por allá había un concepto hereje que decía que los gnósticos, precisamente lo referenciaba, creo que Santiago
Martín de la Orden Franciscanos de María, en la meditación ayer de las 7 palabras, que decían que de lo divino era una degeneración en lo material. Prácticamente todo este mundo material es degeneración de lo divino, lo cual es completamente absurdo pensar que lo espiritual degenera en lo material, cuando de las mismas cosmovisiones, cosmogonías, aún en la Grecia, que la cruz, si se va a estudiar como símbolo, que amorosamente se invita a ello, porque está la cruz egipcia, está la cruz romana, está un montón de cruces, pero la cruz de Cristo en sí es la síntesis de esa familia sagrada, Padre Creador, Jesús unigénito Salvador y Espíritu Santo Santificador. Y son vinculantes los tres. Y en esa vinculación triádica, centroidal, pero un centro de gravedad que es en ese conjugado armónico fuera de la figura, fuera de la materia, fuera del recipiente, del contenedor, de la estructura. Porque esa dinámica que la hemos hecho una prefiguración con los trompos hace que esos movimientos, esas energías que en última instancia la materia, y ya se miran teorías mucho más recientes, los gnósticos habrían tener que actualizar sus teorías, porque Georgescu Rogen u otros científicos, la teoría cuántica, todo, y Heisenberg con el átomo, que no hay seguridad donde esté, sino que está en un rango, o sea, superando todo lo que en Einstein, con los avances de las energías, con Tesla, que se habla que tiene otras vinculaciones, pues tenía en su momento con seres de más allá o una transhumanidad desde ahí, eso habrá que mirarlo porque son pues, las herejías para la iglesia, como está también Taylor de Chardin hablando de biosfera, noosfera, anemosfera, pero que realmente hablan como Enoch, como Elías, ahí en el Carmelo, que ascendió en carros de fuego al cielo, a Enoch Jesús, Dios, bueno, Jesús para nosotros otros días, pero siempre la misma familia sagrada que ha existido, en gracia de nuestra fe, católica, apostólica, romana, cristianos, que cristianos otros, separados o no, pero ya vendrán los asuntos de los cismas, los cismáticos en esos movimientos sinodales que, como los que acusa el Vaticano, que en gracia de Dios decía el mismo Santiago en el informativo del Magnificat, que ya prácticamente fueron sancionadas todas esas propuestas que quieren transgredir el orden natural, el orden cristiano, el orden de la creación instaurado por Cristo, del Padre Creador, del Jesús Sanador y el Espíritu Santo Paráclito, que la conformación del celibato en los presbíteros, que llaman patriarcal, que es que así fue creado, así fue instituida la iglesia cristiana, ya esas son otras iglesias, que entonces ya que se discutía pues allí que la mujer pudiera celebrar, que los diáconos pudieran hacer bautismos, los laicos y los seglares, hacer bautismos, hacer el ritual, como si fueran sacerdotes, y lo peor aún, haciendo ver que no existe el demonio, que no existen los pecados y que no existen las culpas. Es una manera, un estilo de vida, una forma de relacionamiento que la Iglesia ha instaurado por más de 2023 años y que superó muchas herejías que habían en el medioevo, y no solo cristianas, herejías en todo sentido, porque habían creencias, habían acervos culturales y habían otras formas de representar. Pues nuestra Iglesia Católica pasó por Babilonia, la Torre de Babel, la confusión de las lenguas, la destrucción del Templo de Jerusalén en los años 70, Cristo lo había anunciado. Destruir este templo, hablaba de su ser interior, y en 3 días lo reedificaré. Pues ahí se está celebrando hoy, conmemorando, retomando esa vivencia del sepulcro, 3 días, que estamos pasando el sábado, el Dios mediante en la noche, el sábado la Pascua del Señor, la resurrección, la Parasheve,
Y viene la semana de las octavas, la octava que es toda la semana entrante de las Pascuas, para seguir profundizando la fiesta, el aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, como el Salmo 118 hoy. Pero, de todas maneras, eso para hacer notar que de todos esos movimientos divisorios, disruptivos, disgregacionales, eso es más de la perspectiva del enemigo, del adversario, del opositor. Y ello, además del asunto interno de la iglesia, pues ya los movimientos basados en el derecho, lo éticamente correcto, supuestamente una sola ética, que todo apunta a ser el nuevo orden mundial económico, una ética financiera, fiscal, conforme se ha desarrollado la discusión todos estos días, pero que en el fondo son múltiples etos, múltiples oikos y múltiples poéticas. Ahí invitamos amorosamente a revisar en Cambio Gnosis, y se ha llevado al colectivo PEI Ambiental, que es el proyecto educativo institucional de la Universidad de Antioquia, como punto de partida, plan piloto, que se hace acá en la provincia del Cartama. Se ha desarrollado en la universidad por más de 20 años, pero que es una propuesta de transformación de la cultura. Pero primero hay que empezar con la transformación del ser, y eso lo hace Cristo, poniendo cada uno de su ser siendo voluntad propia acorde a la voluntad divina del Padre Celestial, inteligencia propia acorde a la inteligencia divina del Espíritu Santo Paráclito, y actitudes propias acorde a la actitud de Cristo, como tercera persona de la divinidad, de la familia sagrada, todo en orden natural. Esa es la propuesta que se viene creciendo, para que desde ahí se haga la transformación, y uno aporta el 1%. Cristo el 99%. Y en esa aportación, en esa comunicación, que es mística, espiritual, directa con la divinidad, es donde se puede empezar el proceso de transformación. No desde afuera, porque en lo político, en lo económico, en lo social, hacen promesas falsas, crean falsas expectativas y generan falsas seguridades de que van a dar bienestar, van a dar salud, van a dar paz, van a dar felicidad, van a dar plenitud, bla, bla, bla. Eso no funciona así, porque no depende de la fuerza humana, de la lógica humana, del estilo de vida humano, no. Esa fue la muerte en cruz, para demostrarles ahí, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, que no era el concepto de autoridad, de gobierno, de poder que venían manejando los tiranos, romanos, egipcios, asirios, todos los que quiera, ni aún el poder pseudopolítico, pseudo-religioso de los fariseos, los escribas en el templo, conocedores de la ley, los que hacían los sacrificios, los profetas, como se hacía en la forma antigua, con la Torá, la ley antigua, la ley mosaica, ¿no? Se le dio plenitud en Cristo a esa ley. No es la ley del talión, no es el mal por mal, no es el bien por bien, porque eso sigue redundando en lo mismo. No es un sacerdote al estilo humano, haciendo sacrificios paganos de especies, de animales, no, pues aquí Cristo salvó deben estar muy agradecidos los corderitos, las ovejas y los animalitos, porque ahí se deriva una propuesta que el Laudato Si ha de estar acogiendo, en tanto Jesús preserva la creación, cuida la creación y respeta la vida. En cambio, las otras propuestas son antivida, que los derechos de la mujer, entonces no tener hijos, que el aborto, que entonces los viejos son un estorbo para la sociedad, entonces que la eutanasia, y es todo lo contradictorio en la ética, porque desde la Grecia antigua, por desgracia, se ha entendido la sabiduría como conocimiento y se ha creído que es una virtud el ser sabio del ser viejo. Entonces se ha asociado lo físico con lo mental y con lo espiritual, cuando en realidad las tres vinculantes, porque podrá ser jovencito, una niña, un niño, tiernitos, un corderito, pero con una mente brillante y con una bondad en el espíritu, una pobreza espiritual, una obediencia al Padre Creador que
que es testimonio de sabiduría y apenas empezando a vivir. Y habrá de poderse manifestar esa resonancia en el vientre de la madre, no por hacer ecografías, sino bioenergéticas, conexión, porque ya la criatura viene en proceso de formación y desarrollándose, creciendo, y va conectando con los estímulos tanto internos como externos, con las formas de vinculación tanto internas como externas, todos esos sistemas internos, sistemas externos, a nivel biológico, a nivel mental, a nivel espiritual. Si no dígase la sintonía, 6 meses de gestación tenía nuestra Santa Isabel, prima hermana de la Santísima Virgen María. Luego de la Anunciación va ella, nuestra Madre Santísima, a visitar a la prima Isabel y llevaba en el vientre a Juan el Bautista, primito de Jesús. Y al sentir la presencia de María Santísima en el vientre, la criatura saltó, dice la Sagrada Escritura. Sintió la energía, sintió el poder del Espíritu Santo en María y sintió cuando se irradió Santa Isabel por el Espíritu Santo. Es una vinculación energética de ánimas, anemosfera. Eso no cabe en la conciencia humana. Por eso, por la fe, es que entra a este proceso de transformación la información, la generación del conocimiento previa a esa inspiración. Entonces, por eso la cruz aquí es significativa. Conexión con la divinidad, claro, la anemosfera. Aquí Teilhard de Chardin, no sé si nuestro hermano de la orden de jesuita de Ignacio de Loyola, que era en el Vaticano cuando tenía estos desarrollos, que consideraban herejes, pero que son fundamentos para el Laudato Si, acuñados por, en paz descanse, nuestro hermano Benedicto XVI, y ahora por Francisco, Papa Francisco, siendo dos corrientes distintas. Movido más en el eurocentrismo el hermano Benedicto XVI, Alemania, de donde están surgiendo estos movimientos racionalistas, materialistas, que tienden más a ser esnovistas, pero que dejan muchas dudas entre si son cristianamente alma y cuerpo. Es decir, en esencia Dios, que es por amor a Dios que se hace, para dar gloria a Dios que se hace, que es en gracia de Dios. Eso es muy distinto. Así se hace para darse gloria a sí mismo, una vanagloria, para endiosarse cada ser en ese egocentrismo, o para llevar un relativismo frente a los demás, miles de millones de seres, entonces miles de millones de Cristos, pues, al gusto del cliente. El nuevo orden mundial, consígase el Cristo al gusto suyo, fabríquelo usted al gusto suyo, no, pues Nietzsche, no los cantantes de aquí de Colombia, el Nietzsche que decía que el hombre creó a Dios, y ya murió hace tantos años, que Dios ha sido omnisciente, omnipresente, omnipotente. Lo es y lo será. Amén. Entonces, el otro con el todo y la nada, el Jean-Paul Sartre, el existencialismo. Claro, con Dios todo, sin Dios nada. Si lo miramos así, sí, porque el nadaísmo, nada y todo es lo mismo. Cosas que sí caben en la razón, son ideologías, mueven gente. Un activismo, el ecologismo, el machismo, el feminismo, ismos, todo es lo mismo. Lo decía también en Jesús Higuera, de España, con Benedicto XVI, la dictadura de ese singularismo, de ese secularismo, de ese globalismo secular, porque es una dictadura de un moralismo, que todos lo consideran bueno, nada es malo, no hay pecado, todos se salvan. Seres amados, sigan creyendo eso. Creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Demonio existe,
pecados existen y las culpas existen, sino amorosamente. Hagas así una meditación, vaya a su ser interior y explore. Quítele si quiere con pinzas el concepto de pecado, como comiendo pescado en la vigilia, respetuosamente, cogiendo las espinitas. Para expiar el pecado, vaya expiando las espinas del pescado. Que eso era en su momento, que se decía, pues porque era supuestamente más asequible a los pobres, todo el mundo podría distribuir, pero los sacrificios son otros, van en ese interior y son profundos. Pero esta como símbolo podrá ser abstenerse, ayunar de otras cosas. Eso tiene pues todo su fundamentación en la doctrina católica, pero que era porque en Israel eran declaradas impurezas la carne de cerdo, la carne animal, las carnes de sacrificio, y Dios ordenó ya no sacrificar a nadie más, y de hecho eso por eso toma vigencia la cruz. No más holocaustos, no más sacrificios, no más muertes. Es que ya murió Cristo por todos, por expiar esos demonios, sobre todo los interiores, exorcizarnos de todos esos demonios interiores, quitarnos todos pecados, sí, pero si hay contrición perfecta, reconocer el pecado, comprometerse a no volverlo a cometer y hacer todo lo posible para cambiar de vida, transformación, esa es la promesa bautismal que en San Pablo a los romanos decía hoy la palabra, capítulo 6. Precisamente es eso, vivir como Cristo, resucitados en Cristo. Decía Pablo, yo ya no soy quien vivo, es Cristo quien vive en mí, claro, porque es revestirse ya de la nueva identidad. Eso es espiritual, más que material y más que racional. O sea, esos tres niveles de conciencia van vinculantes, pero el primero es espiritual. Dios primero, Shema, y después ya la razón, las lógicas, y no solo la occidental, la Europa, no, todas. Por eso entonces, volviendo al tema de Benedicto XVI, Papa Francisco representa las periferias, está más hacia Abya Yala, está más hacia el África, pero el África Sur, donde también aclara Hartley Christopher que musulmanes no son todos anticristianos. Hay musulmanes del sur que se acogieron al cristianismo. Otros musulmanes destruyeron el templo de Jerusalén, han atacado a la iglesia cristiana toda la vida, han hecho cosas horribles. Pues vienen secuestros, vienen extorsiones, vienen destrucciones, vienen muertes, vienen persecuciones, claro, todo eso es el patán, el enemigo, todo el tentador de toda la vida, de la humanidad, desde la creación misma, desde el príncipe de las tinieblas. Pero ahora está el Rey de Reyes que venció con la luz las tinieblas, eso. Entonces, seres amados, hay que tener mucha profundidad en ello, mucho juicio y orden, y rectitud, que es santidad, es santificación, es contrario a justificación financiera. Por eso hacer todo este énfasis para hacer esa desconstrucción de lo que eso en el nuevo orden mundial ha de tener el orden natural, la construcción en Dios, Deus autonomía. Entonces hoy dan unas claves fundamentales, están en la meditación de la palabra de Dios, están en la profundización de estos temas. Dios mediante en el transcurso de estos días y hoy en particular se va a seguir situando. Fundamentación teórico-práctica y axiológica. Es decir, una praxiología, una práctica centrada en los valores cristianos para darle significación en Dios a todo lo que es este proceso de educación, cultura y formación de una conciencia del orden natural. Entonces se venía revisando desde Abraham, Moisés, ya con Ezequiel, el corazón de carne que anuncia ya en Cristo en cruz, ya para la antigua alianza sella ahí en Juan Bautista, hay que mirarlo porque él es el candil que anuncia la luz que de vida eterna, que es Jesús, agua de vida eterna, y es la vida eterna en sí mismo, en espíritu y en verdad. Entonces ahí ya con Cristo todo eso atrás le da plenitud. Hay que resignificarlo en Cristo, con Cristo y por Cristo, pero para dar gloria a Dios. Y aquí sigue en perspectiva. Que habrá que mirar las prefiguraciones allá,
Enoc y todos esos patriarcas y todo cómo conversan esas creencias y cómo Dios siempre ha sido, es y será, para desde allá jalar los horizontes de lo que no es visible, de lo que no es perceptible al ojo humano y lo que no es medible. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.